Mateo 18:21. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Revisando mis archivos, me di cuenta que esta es la cuarta ocasión que hablo del perdón, aunque más bien en aquella ocasión fue una plática en tres partes. A mí me encantaría que las oyeran para que pudieran redondear el tema. Esta es una nueva plática acerca de este tema, el cual se presenta de varias formas en la Biblia, porque es un punto muy importante para la vida del creyente. En el contexto en que fue hecha esta pregunta, Jesús acababa de hablar con sus discípulos y habló con respecto a qué hacer cuando algún hermano te ha ofendido o ha pecado contra ti. Entonces, empezando desde el versículo 15 del capítulo 18, Jesús empieza a exponer qué es lo que hay que hacer. Y lo primero que Jesús aconseja es hablar con la persona directamente que te ha ofendido para hacerle ver su falta en espera de que la reconozca y se arregle el agravio. Si él te oye y admite su culpa y está dispuesto a arreglar las cosas, entonces, dice la Biblia, has ganado a tu hermano. Es decir, lograste que reaccionara bien. Si no te oye, esto es, si no reacciona con la primera entrevista, no reconoce su falta, dice Jesús que hay que volver a hablar con él. Pero ahora, ante la presencia de 2 o 3 testigos, según la costumbre que marcaba la ley, para hacer esto algo más formal. Es obvio que en este punto, lo que pudo ser un asunto privado, ya pasa a ser del conocimiento de algunos más. Es de esperarse que en este tiempo de confrontación, el hermano sea movido al arrepentimiento y a la admisión de su culpa, pero puede suceder que aún después de estas 2 amonestaciones, él no reaccione. Y entonces, Jesús habla de un tercer intento. Y entonces el asunto se hará del conocimiento de todo el grupo, de toda la iglesia, y ante todos se expondrá el problema. Mientras todo esto sucede, ¿verdad? Será un tiempo de oración por parte de la congregación para que este hermano reaccione y para que Dios le dé la sabiduría al grupo respecto a qué hacer con él. Finalmente, si de plano él sigue en su postura de no admitir su culpa, entonces se le tendrá como un pecador consumado, ¿verdad? Y hasta se le podrá expulsar de la congregación. Y dice en el versículo 19, concluyendo esta parte, dice: Jesús, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, este versículo está dicho dentro de este contexto, dentro del contexto de la disciplina de la iglesia sobre alguno de sus miembros. Entonces, aquí Jesús está diciendo que la decisión que se tome sobre esta persona tendrá la aprobación de Dios, porque Él está presente, ¿verdad?, en estas cosas, y Él guía para tomar la decisión correcta en contra de esta persona que se resistió a admitir su ofensa. Bueno, estos son los versículos que preceden al versículo que ahora voy a estudiar. En este contexto es en el que Pedro se acerca a Jesús para decirle: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y aunque literalmente es una pregunta que Pedro le hace a Jesús, pues realmente es una pregunta que Dios le hace
al hombre, ¿verdad? Según la tradición judía, la cual seguramente conocía Pedro, decía que tu deber era perdonar a tu hermano hasta 3 veces. Entonces, conociendo a Pedro, él se ha de haber querido ver muy generoso ante Jesús y le propone perdonar hasta 7 veces. Y la respuesta de Jesús seguramente lo habrá dejado completamente sorprendido, porque Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora bien, estas palabras no las debemos tomar como una expresión matemática de Jesús, ¿verdad? 70 veces 7, entonces 70 por 7, 490, o 70 a la séptima potencia, quién sabe cuánto nos dé. No. Esta fue una forma de decir que el perdón lo debemos conceder siempre, tantas veces como sea necesario. No 3 ni 7, sino 70 veces 7. Siempre. Santiago dice que cada uno de nosotros, dentro de nuestra imperfección humana, ¿verdad?, en la que nos encontramos viviendo, podemos ofender muchas veces y de muchas formas. Fíjate cómo dice en Santiago 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, aquí Santiago está explicando la triste realidad en la que nos movemos los humanos, ¿verdad? En ocasiones podemos ofender a otros sin querer hacerlo, por descuido, por falta de atención, por despistados. En otras ocasiones lo podemos hacer a propósito y con toda intención. Por eso enseguida Santiago hace hincapié en que una de las ofensas más frecuentes que podemos hacer son con nuestra boca. Y dice así en el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Este pequeño fuego se refiere precisamente a nuestra lengua. Pero pues esto es tema de otra plática. Para continuar enseñando acerca del perdón, enseguida Jesús les dijo una parábola. Una parábola que precisamente habla de este tema y que vamos a leer su primera parte en Mateo 18, del 23 al 27. Y dice así, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten compasión conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En esta primera parte de la parábola, Jesús habla de un hombre que está endeudadísimo con el mismo rey. A través de no sabemos cuánto tiempo este hombre llegó a acumular una deuda enorme.
Jesús menciona que la deuda era de 10,000 talentos. Esta era una moneda, lo que traído a nuestros días equivaldría a millones de dólares. Y con este dato, con este detalle, Jesús quería dar a entender que la deuda era prácticamente impagable. Y dice esta parábola que el rey, sabiendo esto, le hizo ver que lo que procedía en este caso era venderlo a él, a su mujer y a sus hijos en el mercado de esclavos, con la idea de castigarlo y de recuperar algo del dinero que debía. Este, por supuesto, pues era un destino terrible, porque lo más seguro es que en la subasta los compraran por separado, la familia se desintegraría, ya no se verían más, además de que no sabían en qué labor los utilizarían, ya que a partir de la compra de un esclavo, este pasaba a ser propiedad de su nuevo amo y él podía hacer con ellos lo que quisiera. Entonces, esto era algo terrible y este hombre lo sabía. Entonces le dijo al rey: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él quería convencer al rey de que con más tiempo lograría pagar su deuda. Pero tanto él como el rey sabían que la deuda era impagable. Entonces, como ya leí, dice el texto que el rey sintió mucha lástima por este siervo y, movido en misericordia, lo liberó y le perdonó su deuda por medio de un acto soberano. En esta primera parte de la parábola, Jesús está ilustrando lo que es el perdón de Dios. Así es, cada pecado que hemos cometido en nuestra vida ha ido aumentando nuestra deuda conforme hemos ido avanzando en esta vida. Ahora bien, Pablo explica en el libro de Romanos que nosotros somos esclavos de nuestro pecado y como esclavos pues no tenemos con qué pagar. Claro, no falta alguno que piensa que él puede pagar sus deudas a Dios, pero en realidad no saben lo que dicen. Creen, como decía mi abuelita, que con el tiempo y un ganchito lo pueden hacer, ¿verdad? Pero nuestra deuda con Dios no se paga con el tiempo, ni con todo tu esfuerzo, ni con todo el trabajo de una vida, ni siquiera con buenas intenciones. Al igual que el hombre de esta parábola, tenemos que entender que esta deuda no la podemos pagar nosotros. Dios lo sabía y por esta razón, un día, al ver al hombre sin salida, fue movido a misericordia y en su amor nos mandó un Redentor en la persona de su Hijo Jesucristo para que pagara nuestras deudas. Y así fue. Cada centavo de nuestra deuda fue pagado en la cruz a costa de su vida. Y de esta forma Jesús se convirtió en nuestro Redentor. Palabra que significa precisamente la persona que paga la deuda de un esclavo para ser liberado. Como dice Pablo, fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, como dice en Romanos 3:24. Entonces, así entendemos que fue por su misericordia y amor que Dios nos dio la liberación que nosotros jamás hubiéramos podido alcanzar. Fue por su misericordia y perdón que Dios construyó el camino que nosotros jamás hubiéramos podido construir para llegar a Él. Y así, como el hombre de esta parábola, que apeló a la gracia del Rey, se humilló
y suplicó, así cualquier hombre que quiera recibir el favor del Rey de Reyes debe acudir a él para suplicar por su perdón. Bueno, me puedo imaginar a este hombre saltando de alegría, ¿verdad? Al saber que estando a punto de perderlo todo, ahora era un hombre completamente libre. Todo iba muy bien hasta que al salir de la corte del rey, este hombre se encontró a un compañero que le debía dinero. Y vamos a leer lo que a continuación dice esta parábola, que está en el capítulo 18 de Mateo, y vamos a leer los versículos 28 a 35, con lo que vamos a leer la segunda parte de esta parábola. Pero saliendo aquel siervo, obviamente, de estar ante el rey, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, vemos aquí que este hombre, ni tardo ni perezoso, inmediatamente empezó a presionar a su compañero para que le pagara los 100 denarios que le debía. El denario era la paga que se le daba a un obrero por un día de trabajo. Así que en realidad esta era una cantidad pequeñísima comparada con lo que este señor le debía al rey. Para que te des cuenta de la diferencia, 10,000 talentos equivalían a 60 millones de denarios contra los 100 que le debía a su compañero, pues realmente no era nada. Pues este hombre comenzó a hostigar y a hostigar a su compañero para que le pagara. Entonces este amigo comenzó a hacer y a decir lo mismo que el primer hombre había hecho cuando estuvo frente al rey. Dice que se postró a los pies de su compañero, ¿verdad? Y le rogó diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Pero este hombre, como leímos, no tenía el corazón del rey y metió a su compañero a la cárcel hasta que le pagara los 100 denarios. Esta acción no pasó desapercibida por sus amigos. Sabiendo lo que este hombre acababa de vivir con el rey, dice que se entristecieron mucho por su proceder y lo fueron a acusar. Entonces este hombre fue llevado de nuevo a la corte y le dijo al rey, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Es decir, lo primero que hizo el rey fue calificar esta acción como un acto de maldad, siervo malvado. Antes, habiendo sido solamente un deudor,
Ahora, en poco tiempo, también se había convertido en un hombre malvado. Luego le comenzó a refrescar la memoria. Qué pronto olvidaste que hace unos días te perdoné una deuda que hubiera arruinado tu vida y la de tu familia. Y ahora, con tu compañero, has hecho exactamente lo contrario. Definitivamente no aprendiste la lección. Te has burlado de mí y tuviste en poco la regla de oro. La regla de oro, que está escrita en Mateo 7:12, que dice: así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes háganlas con ellos. Es decir, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Esta era la regla de oro que este hombre había violado en su conducta hacia su compañero. Entonces, este hombre olvidó este principio divino para la convivencia humana y en su maldad solo pensó en él y en su conveniencia. Entonces, al ver esta situación, el rey se enojó mucho y entregó a este hombre a la tortura de los verdugos y lo encarceló hasta que pagara toda su deuda. La conclusión de la parábola la da Jesús en el versículo 35 cuando dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Como lo expliqué antes, la primera parte de la parábola habla del perdón de Dios y la segunda parte habla del perdón entre hermanos. ¿Por qué Jesús comenzó a hablar primero del perdón de Dios? Precisamente para que entendamos que el perdón de Dios es la base para que nosotros también perdonemos a los demás. ¿Cuántas veces has leído el Padre Nuestro y has repetido la parte donde dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros? Y yo te pregunto, ¿es verdad esto en tu vida? ¿Realmente tú perdonas a los demás en virtud de que Dios te perdona a ti? ¿O eres como ese deudor que solo buscó el beneficio del perdón para él, pero que negó su perdón a los demás? Es muy fácil caer en esta maldad del corazón. Es muy fácil caer en lo que sería pues una actitud de egoísmo y de muchísima soberbia. Es olvidar el principio de Dios, que a través de toda la Escritura Él se presenta como un Dios perdonador, un Dios que le ofrece el perdón a cualquiera que lo busca con humildad y sinceridad. Pero al no aprender esto, o al no seguir este ejemplo, nosotros podemos caer en el acto de maldad de negar el perdón a los demás. Y se convierte, en vez de un acto de misericordia, se convierte en un acto de soberbia. Es un acto de soberbia porque además nos ponemos por encima de la soberanía de un Dios perdonador. Nos ponemos más allá de un Dios que sí perdona. Y por eso
podemos oír expresiones tales como que te perdone Dios, yo no. Entonces, pues te das cuenta que nuestro corazón puede llegar a un punto muy grande de soberbia, de orgullo y de maldad al negar el perdón a un hermano. Fíjate cómo dice Pablo en Efesios 4:32. Vamos a leer este precioso versículo que nos aclara mucho acerca de este tema. Y dice así: antes sed benignos, es decir, buenos, ¿verdad? Unos con otros, misericordiosos. ¿Cómo vamos a demostrar esta misericordia? Perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, precisamente Dios nos está llamando a ser benignos y misericordiosos, perdonando a los demás, sabiendo que Dios nos ha perdonado una deuda enorme, una deuda impagable por medio de Cristo. Así que en este verso Pablo nos dice que el amor de Dios que nos ha demostrado en la cruz debe ser nuestra pauta, debe ser nuestra inspiración y el ejemplo a seguir. No contrario, no como podría ser lo contrario de nuestra actitud natural, ¿verdad? La maldad, la mezquindad o el rencor de nuestro corazón, sino precisamente el amor que Dios nos ha enseñado. Fíjate, hay un punto muy importante que Santiago nos muestra precisamente en Santiago 2, 17 y 18, donde nos da una enseñanza preciosa acerca de entender que la fe sin obras es muerta. Fíjate cómo dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Y otro dirá, yo tengo obras. Y entonces el punto es, entonces, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, el tema del perdón es un tema que pone a prueba tu fe. Siguiendo el razonamiento que sigue Santiago, ¿verdad? A mí no me digas, bueno, más bien a Dios no le digas, no, mira, es que yo tengo muchos años en Cristo, yo he hecho muchas cosas, yo sé mucho de la Biblia, yo sé mucho de este tema. No, este no es un examen de conocimientos, es un examen de fe práctica. Es un examen de fe que suscita obras. Según Santiago, para saber precisamente si todo este tiempo, o todo este conocimiento, o toda esta fe que dices tener, ha hecho realmente algo en ti, tienes que demostrarlo con hechos. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. No presumas de una fe que no da frutos, porque es una fe que está muerta, ¿verdad? Y esto puede aplicar no solamente para el tema del perdón, sino para cualquier área de la vida cristiana.
Tú puedes decir que te interesa la gente, pero no le dices que si no se arrepiente se irán al infierno. Entonces, ¿realmente te está interesando la gente? Tú puedes decir que amas a Dios, pero ni siquiera lees lo que Él ha escrito para ti. Entonces, ¿realmente amas a Dios? ¿O tu fe es una fe teórica? En el tema del perdón, yo creo que todos hemos sido testigos o hemos vivido en carne propia el distanciamiento con un amigo o un familiar. Y todos podemos coincidir en que esto pues es nada agradable. Eso de enterarse que fulanito ya no le habla a sutanito, o que esos dos grandes amigos de años atrás ahora ya ni siquiera se quieren ver en pintura, es lamentable y muy doloroso. Y mucho más cuando se trata de creyentes, de personas que supuestamente son hermanos en la fe, que profesan una fe común. Entonces, esto es algo imperdonable. Esto es algo que no se puede sostener. Claro, también cuando hay pleitos entre familiares, también suelen ser terribles, ¿no? Suelen ser muy intensos y generalmente son los más difíciles de arreglar. Finalmente, cuando dos hermanos se pelean y no se reconcilian, los dos, dice la Biblia, que están cayendo en los lazos del diablo, quien precisamente busca la división. Satanás sabe, como dice en Mateo 12:25, que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no permanecerá. Y ya sea que Jesús esté hablando de la familia de la fe, o que se esté dirigiendo a la familia sanguínea, finalmente Satanás logrará establecer su principio de división. Y esto es gravísimo para el creyente y es el gran trofeo para Satanás. Sabemos que aún la antropología y la sociología seculares reconocen a la familia como el núcleo de la sociedad. Y por esta razón, los ataques que hoy día estamos viendo a través de las nuevas ideologías se están centrando en su destrucción porque las personas separadas son más vulnerables. Si los vínculos familiares se rompen, los individuos se hacen débiles, mientras que una familia unida se ama y ayuda y se apoya en todos los aspectos. Finalmente, la falta de perdón es una forma de perpetrar el rencor, la indiferencia y el odio y la división. Así que, por favor, no le hagas el caldo gordo al diablo. Si de ti depende, no seas un factor de división, sino busca exactamente lo contrario. Busca la reconciliación y busca el perdón. Tampoco quiero que vayas a salir con el cuento de que no, yo no fui el que ofendió, fue él. Y vas con el otro y te dice exactamente lo mismo. Y ninguno quiere ceder ni siquiera un poco.
Pero mira, en esta enseñanza quiero que te des cuenta que no se está tratando de discutir qué fue primero, si el huevo o la gallina. Aquí se trata de arreglar un distanciamiento. Se trata de exaltar el ejemplo de Dios. Se trata de arreglar, no de seguir arruinando. Se trata de poner en obras tu fe. Se trata de cristianismo llevado a la práctica. Se trata de dejar la teoría de todo lo que has aprendido, de todo lo que conoces, de todo lo que has repetido, y se trata de actuar con hechos concretos. ¿Cuál sería la conclusión de esta plática? En 1970 y algo, yo era un adolescente y fui al cine, habrá sido el cine latino o el Roble, Diana, ¿verdad? Fui a ver Love Story, Historia de Amor, con Ali McGraw y Ryan O'Neal. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. En el momento culminante de la película, se dice una frase que se me quedó muy grabada. Y además no dejaban que lo olvidaras, porque después de la película se hicieron pósters, llaveros, tarjetas y mil cosas con ella. La frase decía así: amar es nunca tener que pedir perdón. Para un adolescente como yo, que no sabía nada de la vida, se me hizo una frase linda, ¿verdad? Pero más adelante me di cuenta que era solo una frase romántica. Porque en la vida práctica, en la vida real, amar es estar pidiendo perdón más de las veces que te gustaría hacerlo. Esta mañana, Dios está haciendo un llamado a todo aquel que tenga un problema de falta de perdón, para no dejar pasar más tiempo sin arreglarlo. El tiempo que haya sido del distanciamiento ya fue suficiente. Es momento de recuperar ese tiempo que no ha sido más que tiempo perdido, ¿verdad? En el que cada una de las partes dejaron de disfrutarse mutuamente, dejaron de compartir lo que compartían antes, ¿verdad? Dejaron de disfrutar de su amistad y su cariño y de su compañerismo por lo que haya sido. Creo que no es tiempo de guardar rencores. La vida es tan corta y pasa tan rápido que muy pronto estaremos en la presencia del Señor. Y sería muy, muy penoso que al llegar al tribunal de Cristo sufrieras una pérdida por tu orgullo, por tu falta de perdón. Quiero leerte un último versículo que está en 1 de Juan 3:14 y dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es decir, la verdadera señal que existe en los creyentes de que realmente ya no viven en las tinieblas, que ya no viven bajo la filosofía y bajo el yugo de Satanás, es este. Nosotros sabemos
que hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, en que amamos a los hermanos. Y concluye Juan: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. Así que la fe sin obras es muerta. Yo te quiero pedir esta mañana que pienses en esto, que realmente demuestres la madurez de tu fe y que des también las señales de tu conversión y que des un paso en dirección al otro. Te invito a que pienses en esto, pero no lo pienses demasiado. Te invito a que tomes tu teléfono y te comuniques con esa persona que tú sabes quién es y le digas que ya no quieres seguir así. Dile que quieres arreglar las cosas, pero hazlo con un espíritu perdonador y también con un espíritu de humildad, sabiendo que si hay algo que tú tengas que reconocer, pues también estés dispuesto a reconocerlo. Esto es marchar en la dirección correcta. Esto es caminar dentro de las enseñanzas que como creyentes recibimos acerca de Dios. Esto, que es el perdón, es hacer lo correcto en cuanto a ti te corresponde como una persona que ha nacido de nuevo y que conoce a Dios. Así que, pues que Dios te bendiga. Y como siempre me despido de ustedes diciendo: Maranata, el Señor viene.